Buenas tardes a todos, los directivos del instituto. Muchas gracias por la invitación a nombre de Diario Las Américas y es un gusto poder compartir este panel donde me han precedido personas que han dado clases de historia verdaderamente, porque en la medida que los he escuchado he estado repasando cosas que uno ha leído pero también que ha vivido. Quien nació y se crió en Cuba, como es mi caso, puede haber escuchado en todas y cada una de las intervenciones momentos que uno puede identificar fácilmente. Corría la década de los años 80 en Cuba y cualquier ciudadano común, con solo sintonizar una emisora de radio a la hora indicada, podía recibir clases de ruso y aprender a articular saludos y hacer preguntas esenciales en ese idioma, tan alejado de las raíces del nuestro, pero que parecía necesario aprender porque la presencia de soviéticos, como solíamos llamarles entonces, se hacía cada vez más notable en la isla. Las razones se remontaban a los inicios del 60, cuando Fidel Castro ofreció a la entonces Unión Soviética el suelo cubano como base para emplazar misiles nucleares y puso al mundo al borde de una conflagración. Pero realmente, para quienes nacimos después e incluso para quienes ya eran adultos en esos años, el argumento de la presencia rusa y de otros países socialistas de Europa del Este en Cuba respondía a una especie de tutela que como hermano menor les ofrecían a la pequeña isla los hermanos del poderoso bloque que era capaz de neutralizar las ansias de Estados Unidos. Lo que no se admitía públicamente, al menos en el discurso oficial, es que constituíamos una neocolonia en pleno siglo XX, condicionada hasta sus más elementales rasgos y tradiciones culturales a cambio de recibir subsidios que permitían a su vez expandir el laboratorio ideológico que se gestaba en Cuba a países de Latinoamérica y hasta otros continentes. Más de 30 años han pasado desde que el socialismo como sistema en Europa dejó de existir y desde entonces, aunque aquel nivel de ayuda material que Cuba recibía cesó, el símbolo de amenaza y enfrentamiento que contra Estados Unidos representa la Rusia actual es razón suficiente para que la nomenclatura del régimen de la isla continúe mostrándose incondicional a cuanta acción expansionista y de agresión cometa ese país. Y un ejemplo lo vemos hoy con el apoyo de Cuba a la masacre de Rusia contra el pueblo de Ucrania. El discurso oficialista y los medios de difusión y propaganda, que es lo que existe en la isla y no medios de comunicación, tergiversan los sucesos de la guerra y culpan a la industria armamentista de Estados Unidos y a las sanciones de la Unión Europea de este conflicto. Y niegan lo que está pasando verdaderamente, que todos sabemos que es una guerra de ocupación. Sin embargo, en este día que analizamos la tergiversación que hace Cuba para justificar su respaldo a Rusia en ese genocidio, hay que decir que la población cubana, incluso muchos de los que en su momento creyeron en la grandiosidad soviética, no respaldan la postura irresponsable del régimen y así lo manifiestan. Para cerrar esta intervención, voy a citar el testimonio que Iván García, corresponsal de Diario Las Américas en La Habana, recogió de dos cubanos, uno exmilitante del Partido Comunista, ya una persona de edad, y otro un estudiante universitario. El exmilitante del Partido Comunista le dijo a Iván, con relación a la pregunta que él le hizo a pedido nuestro sobre qué opinaba de la invasión rusa a Ucrania: la nostalgia del régimen por la desaparecida URSS afecta nuestra soberanía. Muchos de los dirigentes y altos oficiales militares con cargos importantes se formaron en universidades soviéticas, eso lo sabemos todos, mandaban a estudiar a muchas personas en la Unión Soviética. Y aunque mis nietos se ríen de mí, dice el señor, en esa época Fidel Castro y los afiliados al Partido Comunista estábamos convencidos de que el imperialismo yanqui tenía los días contados gracias a la URSS. Fueron 31 años copiando el modelo soviético. La desaparición de la URSS fue desastrosa para Castro. Recibíamos una ayuda generosa desde Moscú, desde petróleo del Cáucaso
hasta tecnología militar e industrial que aún hoy se conserva, aunque está inutilizada, como explicaba Blanco, pero aún se conserva. Los ancianos que aún se mantienen en el poder añoran esa etapa en la que Cuba subvirtió prácticamente a todo el continente latinoamericano y una isla pobre y lejos de ser un centro de poder mundial pudo sostener dos guerras a la misma vez, la de Angola y la de Etiopía. Erróneamente, en contra de su narrativa a favor de la paz, apoyan hoy la guerra de Putin contra Ucrania, porque creen que pudiera cambiar el mapa geopolítico y la esfera de influencia. Hasta aquí el testimonio del ex militante comunista. El estudiante universitario asegura, la campaña de manipulación informativa, a lo que hacía referencia Blanco cuando decía que es uno de los frentes que ha ocupado Cuba en la guerra de Ucrania, la campaña de manipulación informativa en los medios cubanos es tremenda, pero a pesar de la manipulación de la prensa oficial, los teléfonos no paran de sonar en la Embajada de Ucrania, ubicada en la Quinta Avenida de La Habana, en Miramar. Y como publicó esa sede diplomática en sus redes sociales, en estos momentos tan difíciles para el pueblo ucraniano, cuando los agresores rusos están matando a mujeres y niños, hemos recibido cientos de llamadas y cartas en apoyo del hermano pueblo cubano. Eso lo dijo la embajada ucraniana con sede en La Habana a través de sus redes sociales. Para concluir, lo que yo puedo decir después de haber escuchado las presentaciones anteriores es que sin duda para todos nosotros que hemos analizado este asunto desde diferentes perspectivas, lo que sí está claro es que hay un denominador común en la postura de Cuba, tanto en este conflicto como en otros que se mueven a lo largo del continente y los focos de atención que analizamos frecuentemente en este tipo de foros. Y es que a todo el que se presente desde cualquier postura con un sentimiento antiestadounidense, Cuba le es aliado. Eso es un denominador común que todos los que me han antecedido han expuesto, y yo creo que es importante que lo dejemos claro porque es algo que a través de esos 63 años que hemos vivido en dictadura en Cuba, ha sido una cosa que siempre ha estado presente. Muchas gracias.